Soy militar de fuerzas especiales. Me mandaron a una misión que no puedo explicar. Nos enfrentamos a cosas imposibles. Sujeté mi fiel rifle de asalto con suavidad, apoyado contra el interior del vehículo. No veía a dónde íbamos, pero el viaje fue bastante suave, así que pensé que al menos no íbamos a una zona demasiado remota. Hacía tiempo que no iba a mi última misión, y este largo viaje me recordó curiosamente mi primera intervención con la unidad. Estaba nervioso entonces y mi comandante lo notó, así que me dijo que me recompusiera, porque en este trabajo, un momento de pánico podía costar la vida a los miembros de tu equipo, o incluso a ti mismo. Le hice caso y me concentré lo mejor que pude, y al final la misión fue un éxito, sin bajas. He participado en innumerables misiones desde entonces, y ahora que iba en el BPA, no sentía nada parecido a ese nerviosismo de novato que sentí en mi primera misión. Llegaremos en unos 5 minutos, prepárense, dijo el conductor desde el frente. Entendido, dijo el líder de la unidad Jones y se volvió hacia nosotros. Quiten los seguros y repasemos los detalles de la misión una vez más. Quité el seguro como me ordenó y volví a mi posición anterior, inclinado, sujetando el arma con más fuerza. El líder de la unidad y mis otros 2 compañeros, Bryans y Torres, estaban inclinados hacia adelante, visiblemente nerviosos. «Entonces, ¿qué sabemos?», preguntó Bryans. El jefe de la unidad colocó la culata de su arma en el suelo, apuntándola hacia arriba y dijo: «Llevamos más de 2 horas sin comunicarnos con los guardias del campus. Son 5, y se supone que deben reportarse cada hora al cuartel general. Sin embargo, por alguna razón, los 5 dejaron de comunicarse al mismo tiempo y no han respondido desde entonces. Son casi las 2 de la madrugada de un viernes». Torres se encogió de hombros. Quizás se quedaron dormidos o se emborracharon. El cuartel general podría haberles dado 1 hora más o menos antes de que empezaran a molestarnos. «Hay una razón para que informen con tanta frecuencia, Torres», refutó el líder de la unidad. «El campus universitario es una zona muy sensible y, en cuanto ocurre algo sospechoso, el cuartel general debe tomar medidas. Y si los 5 se durmieron a la vez o llegaron borrachos a trabajar, tendrán mucho más de qué preocuparse que simplemente perder sus trabajos». «Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo?», pregunté con calma, haciendo que los otros miembros de la unidad giraran la cabeza hacia mí. Jones dijo: «Dirígete a la caseta de vigilancia más cercana al estacionamiento y evalúa la situación. Si el guardia está ahí, pide información sobre lo sucedido. Si no está, tendremos que entrar». «¿Recibimos apoyo de otras unidades?», pregunté. Jones meneó la cabeza. «No hay suficiente personal ahora mismo. El equipo Alfa está en otra misión y los demás equipos son demasiado cruciales para las zonas a las que están asignados. Necesitan estar presentes por si ocurre algún incidente». «Pero el campus es enorme. ¿Cómo demonios vamos a investigarlo todo?», Zrenia preguntó Torres. El camión aminoró la marcha y luego se detuvo por completo. El conductor apagó el motor, sumiéndonos al instante en un silencio absoluto. «Estamos aquí», dijo. El jefe de la unidad miró a Torres y dijo: «Ese es nuestro trabajo». La puerta trasera del vehículo blindado se abrió de golpe y las farolas iluminaron al instante el interior del vehículo con una luz naranja. Salí tras mis compañeros y exploré la zona. Estábamos en el aparcamiento, que estaba prácticamente vacío, salvo por 4 coches aparcados, que supuse pertenecían a los guardias universitarios y a algún otro personal nocturno. Había un peaje justo al lado de una caseta de vigilancia frente a nosotros, rodeada por una valla alta a ambos lados que se extendía más allá de nuestra vista. Esta marcaba la entrada al campus. La valla lo hacía parecer más una prisión que una universidad, lo que me hizo preguntarme si esa era la impresión que intentaban dar. El interior del campus estaba repleto de altos árboles, varios senderos pavimentados y edificios universitarios, mientras que el exterior estaba rodeado de densos bosques, lo que hacía que la universidad estuviera completamente aislada de la civilización. Solo había un camino que atravesaba el bosque para volver a la ciudad, y tardamos unos 20 minutos en llegar desde la sede central hasta el recinto universitario, así que podrían haber ocurrido muchas cosas mientras tanto.
Miré hacia la caseta de vigilancia y me di cuenta de que estaba vacía, a pesar de que las luces estaban encendidas. «No hay tiempo que perder, movámonos», dijo Jones y tomó la delantera. Levantó su arma antes incluso de llegar al peaje, listo para disparar. La unidad estaba autorizada a usar fuerza letal si creíamos estar en peligro, y en la mayoría de los casos, regresábamos a casa con menos balas que al principio de la misión. Los demás seguimos las indicaciones del líder, formando formación y observando atentamente nuestro entorno. Al acercarnos a la caseta de vigilancia, nos dimos cuenta de que algo andaba muy mal allí. Los 4 entramos en la caseta, aún empuñando firmemente las armas. El auricular del teléfono colgaba de su cable sobre la mesa, balanceándose lentamente, indicando que alguien había estado allí recientemente. La silla estaba volcada en el suelo y había manchas de sangre fresca sobre ella y en el suelo de al lado. Al examinarla más de cerca, me di cuenta de que también había sangre en el auricular, en forma de huellas dactilares. La cantidad de sangre en la habitación no parecía la típica herida que se produce al cortarse con una lata de atún mientras se come, así que supimos en ese mismo instante que nos íbamos a hacer un desastre. «¿Qué carajos pasó aquí?», preguntó Torres. Jones bajó el arma y observó la sala. Me acerqué al escritorio y me incliné para echar un vistazo al monitor que tenía la señal de la cámara. Había una mancha de sangre en la pantalla, cubriendo parcialmente una señal. Por las docenas de imágenes en pantalla, era evidente que toda la universidad estaba siendo monitoreada. Miré a mi alrededor y no vi movimiento en ninguna de las cámaras, pero al revisarlas, vi a uno de los guardias de la señal, identificado como Laboratorio Este, tirado en el suelo del pasillo, boca arriba, con los brazos y las piernas abiertos. Un líquido oscuro manchaba el suelo bajo él. «Maldita sea, ese es el guardia asignado para asegurar el perímetro este del campus», dijo Brian sin tono. En ese momento, vi movimiento en una de las cámaras que cubrían el edificio de ciencias. Era uno de los guardias, corriendo por el pasillo. Aunque la grabación no era nítida en esta cámara, el guardia temía por su vida, por su lenguaje corporal. Corría frenéticamente, presa del pánico, agitando los brazos y dando pasos vacilantes. Miraba por encima del hombro cada segundo, etc. Al doblar la esquina, se detuvo, echó un vistazo y retrocedió aterrorizado. Abrió una de las taquillas y se escondió dentro rápidamente. Unos segundos después, apareció otra persona en la misma transmisión. No pude distinguir quién era, porque en cuanto apareció, la cámara empezó a fallar, haciendo casi imposible ver nada. Lo extraño era que todo lo demás en la cámara parecía estar bien, pero dondequiera que la persona se moviera, el área se pixelaba y se veía granulada solo en esa zona. La cámara siguió fallando durante al menos 1 minuto entero, mientras la persona se movía al azar por el pasillo. Los miembros de nuestra unidad se quedaron mirando, absortos en la expectación. Finalmente, la persona desapareció de la vista de la cámara y la señal volvió a la normalidad, mientras volvíamos a ver las taquillas. Medio minuto después, aproximadamente, el guardia salió de su taquilla tímidamente, mirando a ambos lados. Cerró la puerta silenciosamente. Jones presionó el botón de su radio y dijo en voz baja: «Esta es la unidad de respuesta especial. ¿Hay alguien ahí?». El guardia pareció notarlo. Tomó su radio y dijo algo. Jones esperó un momento, pero no hubo respuesta. Intentó preguntar de nuevo si alguien lo oía. Solo silencio, y entonces se escuchó algo. Al principio, fue un segundo de estática, y luego oímos una voz masculina que se quebró. «Esto de hacer un edificio científico. Repite eso último, te cortaste. ¿Dónde estás?», preguntó Jones con severidad. «Ir al edificio de la escuela». En ese momento, un grito fuerte, ensordecedor y animal llegó del otro lado de la radio, tan agudo y prolongado que sentí escalofríos, incluso a esa distancia. El guardia de la cámara enfocó su cabeza hacia el pasillo y echó a correr de nuevo, más rápido y con más pánico que antes. Habla el líder de unidad Jones. «Tú, el del edificio de ciencias, ¿me oyes?».
Se oyó otro ruido estático, acompañado de jadeos entrecortados y el mismo chillido monstruoso, antes de que se silenciara por completo. Las cámaras también empezaron a fallar al mismo tiempo, y no pudimos ver a dónde había huido el guardia, ni qué lo perseguía. Nos quedamos mirando la imagen inmóvil y silenciosa durante 1 minuto, más o menos, antes de que finalmente apartara la vista de la pantalla. Mencionó el edificio de ciencias, dije. Deberíamos echarle un vistazo primero. Quizás queramos pedir refuerzos, afirmó Torres. Ya saben cómo funciona, dijo Jones. No habrá refuerzos hasta que confirmemos a qué nos enfrentamos. Bryans, quédense aquí y monitoreen la transmisión. Manténganos informados de cualquier movimiento. ¿Entendido? Entendido. Bryans asintió e inmediatamente levantó la silla y se sentó junto al escritorio. Ustedes dos, vengan conmigo. Tenemos que ver si podemos salvar a ese otro guardia y conseguir la información, dijo Jones. Revisamos rápidamente el mapa en la pared de la caseta de vigilancia, que indicaba la ubicación de cada punto de interés del campus. El edificio de ciencias estaba bastante cerca de la caseta de vigilancia, para nuestro alivio, ya que el campus era enorme. «Vamos a movernos», dijo Jones, y abrió la puerta. El exterior estaba inquietantemente silencioso mientras nos dirigíamos hacia allí. Ni siquiera se oía el canto de los pájaros ni de los insectos, dejándonos solo con el eco de nuestras propias botas sobre el pavimento. Con nuestros años de entrenamiento y el tipo de misiones que habíamos realizado, sabíamos que no debíamos bajar la guardia, así que vigilé el lado izquierdo, mientras Torres hacía lo mismo en el lado derecho. Jones se adelantó y se aseguró de que nada inesperado nos pasara por alto. El edificio de ciencias se alzaba frente a nosotros, un coloso silencioso de 4 pisos. Algunas aulas aún tenían las luces encendidas, pero la mayoría estaban sumidas en una oscuridad total. «Bryans, ¿hay algo moviéndose ahí?», preguntó Jones mientras nos acercábamos a la estatua de un destacado científico frente al edificio. «Negativo. Tampoco hay rastro del guardia». La voz de Bryans llegó como respuesta. «Muy bien, movámonos». Jones abrió la puerta principal y los 3 entramos a toda prisa, apuntando con nuestras linternas en varias direcciones, iluminando el pasillo y las taquillas de enfrente. En cuanto entramos, el aire se sintió de repente extremadamente pesado, como si pasáramos de una habitación fría a una sauna. No físicamente, claro está, pero de una forma que aún no puedo explicar. Normalmente no sentía nada más que adrenalina en misiones como estas, pero por alguna razón, esta vez, cada fibra de mi ser me gritaba que saliera de allí. Sin embargo, no podía hacerlo. Tenía una misión que cumplir, y ese guardia necesitaba ser rescatado. El líder de la unidad tomó la delantera y lo seguí, mientras nos hacía señas para que nos mantuviéramos cerca, avanzando paso a paso en silencio, sin bajar la guardia. La regla general de la unidad era evitar hablar durante una misión, a menos que fuera absolutamente seguro, ya que podría revelar nuestra posición. Así que Jones recurrió a las señales con las manos. Apenas habíamos llegado a la mitad del pasillo, cuando se oyó un fuerte estallido a lo lejos. Jones levantó la mano para indicarnos que nos detuviéramos. Nos quedamos allí en silencio, con las armas en alto, apuntando al otro extremo del pasillo, cubriendo tanto el lado izquierdo como el derecho donde se bifurcaba. Y entonces vimos algo pasar corriendo junto a nosotros de izquierda a derecha, con una ráfaga de pasos descalzos increíblemente rápida, desapareciendo por la esquina. Ni siquiera estoy seguro de que la palabra «correr» sea la correcta en este caso, porque lo que fuera que pasó corriendo junto a nosotros era tan rápido que, literalmente, podrías perderlo si parpadearas. «¿Qué carajo fue eso?», preguntó Torres, apuntando su arma a izquierda y derecha de manera confusa. Nos quedamos mirando sin pestañear, con el gatillo listo. Jones presionó suavemente el botón de la radio y preguntó: «Bryans, ¿ven algo?». Se escuchó un sonido estático proveniente del otro extremo. «Bryans», repitió Jones, pero no hubo respuesta. Parecía realmente inseguro sobre cuál sería la mejor estrategia, pero tras un momento de reflexión, nos indicó que lo siguiéramos.
Apuntó con su arma a la vuelta de la esquina donde había desaparecido aquella cosa rápida, y entonces, sinceramente, no sé qué pasó después. Se oyó un chirrido fuerte similar al que oímos en la radio, que curiosamente me recordó a neumáticos de coche derrapando, pero esta vez estaba más cargado de malicia y furia audibles. Jones empezó a disparar, llenándome los oídos de un zumbido, mezclado con el eco de los disparos. Todo esto duró 2 segundos como máximo, porque en cuanto Jones empezó a disparar, y antes de que Torres y yo pudiéramos alcanzarlo, la cosa de antes salió volando por donde había venido tan rápido como antes. Pero esta vez se llevó a Jones consigo, haciéndolos desaparecer por la esquina, en una fracción de segundo. Todo sucedió tan rápido que vimos el rifle de Jones caer al suelo con un fuerte ruido metálico. Torres corrió hacia el arma y apuntó con la suya hacia donde se llevaban al líder. Lo seguí de cerca, observando el pasillo con él. Estaba vacío. Filas de taquillas a ambos lados y un pasillo que terminaba en una oscuridad total, sin que nuestras linternas pudieran iluminarlo del todo. Pero aparte de eso, no había nada. ¡Comandante!, Zrenia gritó Torres en la oscuridad. Otro grito resonó a lo lejos, esta vez mucho más largo, llenándome de un miedo primigenio. Oí el mismo ruido de pies descalzos golpeando el suelo, acercándose rápidamente, y supe que teníamos que salir de allí. «Torres, tenemos que salir de aquí ahora mismo». Me volví hacia la salida con Torres y echamos a correr por el pasillo. El grito volvió a resonar, esta vez justo en mi oído, y oí un golpe sordo y un aullido, dándome cuenta de que Torres había tropezado y caído. Me volví para ayudarlo, y para mi horror, vi cómo lo arrastraban por el pasillo, casi tan rápido como Jones, pero tan despacio como para ver su rostro lleno de miedo, mientras intentaba alcanzarme en vano y gritaba inútilmente. Disparé contra quien quiera que lo arrastrara, aunque no vi nada en la oscuridad, y justo antes de que desapareciera por la esquina, vi a Torres ponerse de espaldas mientras aún lo arrastraban y dispararle a su captor. El tiroteo duró unos segundos antes de cesar abruptamente. Me quedé allí parado, apuntando con mi arma al pasillo, respirando con dificultad, mientras la luz de mi linterna subía y bajaba sin parar. No podía procesar qué demonios acababa de pasar. De repente, un ruido me devolvió a la realidad. Parecían los mismos pasos de antes, a la vuelta de la esquina, pero esta vez lentos y arrastrados por el suelo, intermitentes, y se acercaba. «Vuelve por ti, escóndete». Escuché la voz de pánico de Brian en la radio. No me decidía. ¿Correr? ¿Luchar? ¿Esconderme? Mi linterna iluminó una mano alargada y pálida que se extendía y agarraba la esquina de la pared con dedos huesudos y uñas afiladas y sucias. Entonces oí un silbido desde la esquina, como si la criatura tuviera dificultad para respirar mientras arrastraba pesadamente las patas por el suelo. Mis instintos se activaron y de repente supe que era mejor no intentar luchar contra esa cosa cara a cara. Así que corrí al aula más cercana y cerré la puerta detrás de mí tan silenciosamente como pude, agachándome justo a tiempo para escuchar los pasos, y los silbidos se hacen más fuerte y detenerse frente a la puerta. Me aferré a la puerta firmemente con el hombro, intentando no moverme, conteniendo la respiración. Lo único que me separaba de una muerte casi segura era esta puerta, y el silbido se oía justo al otro lado, tan cerca que prácticamente podía oler el aliento podrido del monstruo, incluso a través de la pequeña rendija bajo la puerta. Olfateaba el aire con curiosidad, jadeando entre cada sorbo. Poco a poco, el pesado arrastrar de las patas de la criatura reanudó su marcha y empezó a desvanecerse junto con el silbido. Se detuvo de nuevo y se oyó un fuerte ruido fuera del aula, como si algo metálico raspara otra superficie metálica. Más pasos y silbidos en mi dirección, pero simplemente pasaron junto a la puerta y se desvanecieron gradualmente. Exhalé aliviado, cuando mi radio cobró vida con un crujido, casi haciéndome saltar del susto. «La cagaron, ahora estamos todos jodidos». Era una voz desconocida. Se oyó de nuevo un grito espeluznante al final del pasillo y una serie de pasos rápidos que se acercaban en cuestión de segundos, antes de que lo que fuera que estuviera ahí fuera se estrellara contra la puerta del aula.
Casi me caigo del golpe, pero seguí sujetando la puerta con firmeza. Sin embargo, fue inútil, ya que la criatura era tan fuerte que era solo cuestión de tiempo antes de que la destrozara. Intenté apuntalar la puerta y preparar mi arma para disparar cuando la criatura irrumpiera, pero antes de que pudiera hacerlo, se oyó un fuerte golpe en algún lugar del edificio y el portazo cesó al instante. Otro chirrido me siguió, seguido de una ráfaga de pasos increíblemente rápida que pareció cubrir una distancia insalvable en segundos y desvanecerse por completo. Lo que haya causado ese golpe atrajo la atención de la criatura, lo cual me benefició. Sin embargo, no estaba seguro de cuánto tiempo tenía, así que tuve que actuar con rapidez. Ya se fue. La voz de Bryans llegó con calma por la radio. «Estás a salvo». «Bryans, ¿dónde cojones te has metido?». Lo regañé y me moví de inmediato a un rincón del aula para evitar que la criatura volviera. ¿Qué cojones era esa cosa? ¿Y dónde están Jones y Torres? «Lo siento», dijo Bryans por la radio. «Están muertos. Lárgate de ahí. Llamaré refuerzos». «Mierda, ¿es seguro?», pregunté. «No hay nadie ahí, por lo que veo. Mueve el culo antes de que vuelva». Salí del aula con cuidado, con la pistola en alto, mirando el pasillo y luego hacia la salida. En cuanto lo hice, no pude evitar murmurar un «¿Qué demonios?», con frustración y desconcierto. Las manijas metálicas de la puerta de salida estaban retorcidas formando un nudo, lo que impedía abrirla. Me quedé atrapado aquí. «Bryans, pasen. La puerta está cerrada», dije por la radio, mirando por encima del hombro. «¿Qué?», preguntó Bryans un segundo después. «La puerta está trabada, carajo». Esa cosa torció las manijas metálicas. «No puedo salir», dije, esta vez más frustrado. Un momento de silencio antes de que Bryans finalmente respondiera. «Mierda. Bueno, escucha. Hay una entrada trasera al edificio. Tendrás que ir por el otro lado». «Entendido». «¿Llamaste a refuerzos?». «Lo hice, pero su tiempo estimado de llegada es de 1 hora». «¿Me estás tomando el pelo?». Se oyeron unos pasos fuertes en el piso de arriba, lo que me recordó que debía bajar la voz. Apreté el arma con firmeza y esperé a que se desvanecieran antes de volver a hablar por la radio, esta vez más bajo. 1 hora es demasiado. Para entonces nos habrán matado a todos. Y si esta cosa se divulga, estamos jodidos. Todas las demás unidades están ocupadas. Miren, les expliqué la gravedad de la situación y me dijeron que enviarán a los blindados. Por ahora, solo necesitan largarse de ahí. Dijo Bryans. «No puedo irme. Hay alguien más con vida. Lo oí en la radio hace un momento». «Sí, probablemente era el guardia de antes. Está escondido en el laboratorio del sótano». «¿Lo ves?». «Sí, pero olvídate de él. Tienes que sacar tu trasero de ahí». Suspiré. «Negativo. Los refuerzos tardan demasiado. Hay que recogerlo antes de que esa cosa lo alcance y conseguir información». «¿Estás loco?». La voz agitada de Bryans se escuchó. «¿Viste esa cosa de ahí? Se llevó a Torres y a Jones. Tienes que...». «¿Dónde está la criatura ahora?». Lo interrumpí. Bryans se quedó en silencio por un momento, antes de decir: «Tercer piso. Sigo sin verlo con claridad. Debe estar causando interferencias con las cámaras». «¿Puedes ver a Torres y Jones por algún lado?», pregunté. «Number fueron tomadas fuera de cámara, aunque dudo que sigan vivas». «Entendido. Voy a buscar al guardia y me mantendrás al tanto de los movimientos de la criatura». «Entendido. Fuera», dijo Bryans con letargo. Levanté mi arma y empecé a caminar lentamente por el pasillo, intentando hacer el menor ruido posible. Aunque el edificio parecía vacío por ahora, estaba tan oscuro, incluso con mi linterna, que parecía que algo pudiera saltar frente a mí en un instante, sobre todo considerando la absurda velocidad de esa criatura. Recordé haber visto en el mapa, en la caseta de vigilancia, que las escaleras del edificio estaban en el lado oeste, así que giré a la izquierda. Salió bien, porque en el fondo quería tomar el camino por donde vi desaparecer a Jones y Torres, con la esperanza de encontrar al menos sus cuerpos, si no otra cosa. Estaba a punto de doblar la esquina cuando vi manchas de sangre en el suelo. Seguían en línea recta y terminaban fuera del alcance de mi linterna. Seguí el rastro lentamente,
atento al repentino regreso de la criatura. Entonces, el rastro de sangre se detuvo de repente, y mi linterna iluminó una bota. Me acerqué y me di cuenta de que allí había un cuerpo entero, o lo que quedaba de él. El cuerpo estaba cortado por la mitad, y literalmente partido por la mitad, desde la entrepierna hasta el abdomen. No, más bien desgarrado. La forma antinatural de las piernas indicaba que la criatura pudo haber agarrado a la víctima por las piernas y desgarrado el cuerpo, por increíble que pareciera. Pero, al ver la velocidad de movimiento de la criatura que atacó a mis compañeros, no parecía tan descabellado. Un gran charco de sangre y vísceras derramadas decoraba el suelo alrededor del cuerpo. Reconocí el uniforme, y me dio un vuelco el corazón al apuntar la linterna al rostro de la víctima. Jones tenía la mirada perdida en el techo, la boca abierta de terror, con hilillos de sangre seca en un lado de su cara. «Joder, Bryans, ¿me oyes?», dije por la radio. «Adelante», dijo Bryans. Encontré a Jones. Está muerto. Me arrodillé para verlo mejor. Fuera lo que fuese esta cosa, era capaz de causar graves daños. Mierda. ¿Lo atrapó la criatura?, preguntó Bryans. No lo sé. Lo partieron en dos, así que quienquiera que haya hecho esto no está bromeando. Joder, hombre. ¿Hay alguna señal de Torres? No que yo sepa. Te avisaré si encuentro alguna señal de él. Seguí por el pasillo, y justo entonces, oí un fuerte estruendo en algún lugar de mi piso. Apunté con mi arma al origen del sonido, dándome cuenta de que debía provenir de alguna de las aulas cercanas. Las cámaras no cubrían ninguna de las aulas, así que sabía que preguntarle a Bryans si veía algo sería inútil. Me quedé paralizado un buen rato, esperando a ver si salían más ruidos del aula. Otro estruendo, pero esta vez desde algún lugar del piso de arriba. Sabía que no me sentiría segura con algo siguiéndome por detrás, así que decidí que lo mejor sería echar un vistazo. Me acerqué a la puerta y alcancé el pomo, agarrándolo con cuidado. Lo más despacio que pude, lo giré y empujé la puerta. Chirrió de forma alarmantemente fuerte, revelando un aula vacía. Entré, observando atentamente mi entorno cuando vi con el rabillo del ojo que algo se movía detrás del escritorio del profesor. «No te muevas», apunté con mi arma hacia la fuente. No dispares». Una cara familiar apareció debajo del escritorio, levantando una mano. Bajé el arma y respiré aliviado. «Torres», dije, «lo lograste. ¿Por qué no usaste el comunicador?» Torres se levantó y se acercó a mí, mirando por encima de mi hombro. «¿Dónde está esa cosa? ¿Sigue por aquí?» «No respondiste a mi pregunta», dije severamente. Me miró y dijo, «Esa cosa me rompió la radio. Los oía, pero no podía responderles». «Ya veo. Oye, ese guardia de antes está en el sótano. Tenemos que recogerlo y evacuar». «¿Recogerlo? ¿Estás loca?» Zrenia se burló. Torres se acercó a centímetros de mi cara y dijo, «¿Viste lo que esa cosa le hizo a Jones? Nuestras balas apenas le hicieron nada. Esta situación nos supera a nosotros dos. Puedes irte si quieres, Torres, pero necesito obtener información suya. No sabemos la gravedad de la situación», dije. Torres negó con la cabeza, incrédulo. En ese momento, otro fuerte estruendo se escuchó desde arriba, y tanto Torres como yo miramos al techo. Él me miró y dijo, «Bien, de acuerdo. Consigamos la información del guardia, pero después nos largamos todos, sin heroicidades. ¿Entendido?» «Entendido», asentí. Torres tomó la iniciativa y yo me puse en contacto con Bryans mientras tanto. «Bryans, encontré a Torres. Está vivo». «¿En serio?», dijo Bryans. «Genial. Ahora, levanta al guardia y sal de ahí. Esa cosa ya está en el segundo piso». «Entendido». Torres y yo bajamos al sótano y me sentí mucho mejor ahora que tenía a otro compañero de mi lado. Aunque sobreviví a muchas misiones siendo el último en pie, gran parte fue cuestión de suerte, y por mucho que odiara pensar así, me sentía aliviado de tener a alguien que pudiera quitarte la presión o ser el centro de atención de los enemigos. Ni siquiera lo pensé hasta más tarde. Pero si el monstruo me hubiera atrapado a mí en lugar de a Jones, no estaría aquí escribiendo esto. A pesar de todo esto, la misión siempre era lo primero y nos entrenaron para no pensar en los posibles riesgos para nuestras vidas.
De lo contrario, podríamos perder la calma y fracasar, o morir. Vi el letrero Lab sobre la puerta al fondo del sótano, así que Torres y yo nos posicionamos para forzar la entrada. Él derribó la puerta de una patada y yo irrumpí con la pistola en alto, seguido de cerca por mi compañero. El laboratorio era relativamente pequeño. Unas cuantas filas de escritorios, un gran estante lleno de diversos productos químicos y un armario. La habitación tenía una ventana cerca de la parte superior que daba directamente al exterior. Era obvio que el único escondite posible para el guardia era el armario. «Salgan, estamos con la compañía», dije apuntando mi arma hacia el armario. No pasó nada. «Oye, no nos hagas arrastrar tu culo hasta aquí», dijo Torres. Un momento después, una voz salió del armario. Está bien, cálmate». La puerta se abrió y el guardia que vimos en las cámaras dio un paso adelante. Era muy joven, de unos 20 años quizá, y parecía pálido como una hoja de papel, con los ojos muy abiertos por el miedo. «¿Estás aquí para rescatarme?», preguntó. «Sí. Cuéntanos qué pasó para que podamos salir de aquí», respondí. «Espera, no podemos irnos todavía. No hasta que matemos a la madre en el Centro de Estudios de Biología y Genética», recitó rápidamente el guardia. «¿De qué estás hablando?», preguntó Torres. «Has visto esa cosa de ahí fuera, ¿verdad? Hay más. Los pequeños no son tan peligrosos, pero crecen rápido y su piel se endurece muchísimo, y están por todo el campus. Ya mataron a los otros 4 guardias. Con más razón debemos salir y dejar que los grandes se encarguen. Llegarán en 1 hora. Vamos», dije, y estaba a punto de irme cuando el guardia volvió a hablar. «No lo entiendes. No podemos esperar a que lleguen los refuerzos. Para cuando lleguen, estas cosas estarán por todas partes en cantidades aún mayores. Se reproducen rapidísimo y, si no las detenemos, no solo el campus estará en problemas». Torres y yo nos miramos con desprecio antes de volver a mirar al guardia. «Cuéntanoslo todo», dije. El guardia empezó a caminar de un lado a otro y dijo: «Uno de los profesores de aquí dirigió un proyecto con su asistente y un grupo de estudiantes voluntarios. Era un proyecto extremadamente secreto, tanto que los estudiantes recibían amenazas de expulsión de la escuela si revelaban cualquier información. Se llamaba el Proyecto de Fertilidad». «Entonces, ¿cómo lo sabes? Porque el experimento salió mal y todo está fuera de control». «Oye, no tenemos tiempo para esto. Te lo contaré todo, pero ahora mismo tenemos que ir al centro de biología y...». Un fuerte ruido de cristales rotos resonó en la habitación y una mano larga y demacrada se coló por la ventana. Agarró al guardia por la cabeza y lo levantó del suelo sin esfuerzo. El guardia gritó y se retorció, pero la mano parecía sujetarlo con firmeza. Torres y yo abrimos fuego contra la criatura invisible, y casi enseguida chilló, igual que la criatura del pasillo. Al instante soltó al guardia, quien cayó al suelo y se escabulló hacia la pared opuesta. La mano se retiró por la ventana y se oyeron pasos que huían justo afuera. Se oyó otro grito, pero dentro del edificio. La voz de Bryans llegó. «Se viene abajo, sal de ahí». Un segundo después, oímos esos mismos pasos desgarradores, pero estos se acercaban rápidamente y la puerta del aula se abrió de golpe. Frente a nosotros se encontraba una criatura humanoide, alta y pálida. Es la mejor manera de describirla. Era tan alta que me pregunté cómo había entrado, ya que la parte superior del marco de la puerta estaba bajo su cabeza, a pesar de estar encorvado. Tenía un rostro que se parecía al de un humano, pero estaba distorsionado, con ojos diminutos y desiguales, boca torcida y una mandíbula que parecía rota en algunos puntos. Mechones finos y negros de pelo le sobresalían de la cabeza. Su cuerpo era delgado, incluso demacrado, tanto que vi sus costillas prominentes contra su piel estirada. Los brazos eran desproporcionadamente largos, casi llegaban al suelo, con enormes manos en los extremos. Las piernas eran igualmente delgadas y terminaban en unos pies grandes y planos que al instante me hicieron preguntarme cómo demonios podía correr tan rápido. En cuanto la criatura entró, miró a su izquierda, al guardia que estaba contra la pared. Abrió la boca y gritó, revelando hileras de dientes negros y afilados.
Agarró al guardia del brazo, quien también empezó a gritar, y Torres y yo abrimos fuego, pero la criatura apenas se inmutó por el impacto de las balas. Además, parecía que su carne era tan dura que las balas ni siquiera la penetraron. Giró al guardia y lo arrojó al suelo sin esfuerzo, como si no fuera más que un saco de plumas. El guardia se quedó en silencio al instante cuando su cabeza golpeó el suelo, pero seguía consciente. Pero la criatura no se detuvo allí y volvió a golpear al guardia, golpeándolo de nuevo con un crujido espantoso. Siguió haciéndolo, dejando cada vez una mancha de sangre ligeramente más grande en el punto donde impactaba. Para cuando terminó con el guardia, su cráneo estaba abollado y su cuerpo era un amasijo sangriento de extremidades retorcidas de forma antinatural. Dejó caer el cuerpo del guardia al suelo y luego volvió su atención hacia nosotros, emitiendo otro grito desgarrador. Cargó contra mí a una velocidad que no pude comprender y me agarró del torso, levantándome. Instintivamente desenvainé mi cuchillo y, como me tenía lo suficientemente cerca, lo apuñalé en el pecho. El cuchillo le atravesó la piel fácilmente hasta la empuñadura, y el monstruo me soltó de inmediato y gritó aún más fuerte esta vez, agitando los brazos frenéticamente por la habitación. Torres y yo mantuvimos nuestras armas apuntándole mientras el grito de la criatura se debilitaba poco a poco, hasta que cesó por completo y el monstruo cayó de lado, jadeando levemente. Nos acercamos con cuidado y, antes de que exhalara su último aliento, me miró por última vez y luego cerró los ojos. Torres le dio una patada para ver si se levantaba. La criatura no respondió a la patada y permaneció allí inmóvil. «¡Hijo de perra! ¡Lo lograste!», dijo Torres bajando su arma. Me arrodillé y agarré mi cuchillo, sacándolo con facilidad, con un sonido blandito. La hoja estaba cubierta de sangre negra. Me sorprendió lo suave que era su piel alrededor del pecho, así que, para comprobar mi teoría, intenté apuñalarlo en el abdomen y, efectivamente, la punta del cuchillo apenas rozó la piel. Fue como intentar apuñalar una roca cubierta con una fina capa de cuero. Supongo que su único punto débil era el pecho, dije, examinando la herida donde lo había apuñalado. El guardia dijo que había más, pero el que rompió la ventana parecía más pequeño. Intervino Torres. ¿Crees eso? Limpié la hoja en el monstruo y me levanté. La voz de Bryans llegó. «Chicos, ¿están bien?» «Estamos bien», respondí. «Hemos neutralizado a los hostiles, pero hay más». «Lo sé, los veo en las cámaras, están por todas partes». Torres se quedó mirando a la criatura por un momento en silencio, hasta que me volví hacia él y le dije, «Sé que probablemente pienses que deberíamos replegarnos y esperar refuerzos, pero no tenemos tanto tiempo. Necesitamos evitar que esto se propague». Torres asintió con determinación y dijo, «Tienes razón. Si de verdad crecen tan rápido como dijo el guardia, imagínate lo que pasará si tenemos docenas o cientos de ellos en nuestras manos». Me comuniqué nuevamente con Bryans y le dije, «Bryans, necesitamos encontrar el Centro de Estudios de Biología y Genética. ¿Lo ves en el mapa?» «Espera», dijo Bryans. «Sí, está justo al suroeste de tu posición. Debería haber un gran edificio azul. Nos vemos allí. Espera, antes de que lo hagas, necesito que contactes con la sede y les preguntes sobre el proyecto de fertilidad». «¿El proyecto fertilidad? ¿Qué es eso?» «No hay tiempo para explicaciones. Hazlo y nos vemos frente al edificio». «Entendido». Le di una palmadita a Torres en el hombro y me volví hacia la puerta diciendo, «Vamos a matar a esa madre». El camino hacia el Centro de Estudios de Biología y Genética transcurrió sin incidentes. Torres y yo creímos oír crujidos entre los arbustos en ocasiones, pero no oímos nada. Al llegar a la entrada del edificio, volví a contactar con Bryans por el comunicador. «Bryans, dame un informe de situación», dije. «Acabo de recibir información del cuartel general. Voy camino a verte», dijo. «¿Hay algún hostil en tu zona?» «Negativo. Todo bien por ahora». Un minuto después, vimos a Bryans trotando suavemente por la acera hacia nosotros. Se detuvo frente a nosotros y dijo, «Me alegra verlos bien. Estamos en serios problemas». «Bueno, ya lo suponíamos», intervino Torres. «¿Qué pasa?»
Más le vale al cuartel general tener una buena razón para mantenernos así a oscuras. Brian suspiró y comenzó. Sí, lo saben. La verdad es que ellos tampoco tienen ni idea de lo que está pasando. Aquí está la historia completa. La empresa firmó un contrato con la universidad cuando el profesor Richards inició el llamado Proyecto de Fertilidad. El propósito del proyecto era embarazar a mujeres consideradas infértiles o incapaces de tener hijos por alguna otra razón. Pero el problema es que la sede central no tiene ni idea de qué demonios son estas criaturas, ni tampoco la universidad, y son ellos quienes financiaron el proyecto. El proyecto era ultrasecreto, sí, pero toda la información relevante fue revelada a la empresa. A menos que no lo fuera, dije. Bryans continuó. El cuartel general sospecha que Richards oculta algo. Los guardias del campus tienen tareas bastante rutinarias, excepto el guardia apostado aquí en este edificio. Su principal función era impedir la entrada de cualquier persona, especialmente a la oficina de Richards, donde guardaba todos los datos de su investigación. El cuartel general también sabe con certeza que los experimentos se llevaron a cabo dentro del edificio, en el sótano, donde solo Richards y otros participantes del proyecto tenían acceso a través de su oficina. ¿Y entonces qué quiere el cuartel general que hagamos?, pregunté. Eliminar a Richards y destruir sus datos, junto con todo lo relevante para el proyecto, incluyendo todo el laboratorio experimental. Es una orden directa del cliente, o mejor dicho, de la universidad a la empresa. ¿Cómo carajo hacemos eso?, preguntó Torres. Me alegra que lo preguntes. Brian sonrió y extendió la mano hacia atrás. Sacó un explosivo C4 y lo guardó inmediatamente. Muy bien, entonces muevámonos, dije. Traspasamos la puerta y nos encontramos en un pasillo similar al del edificio de ciencias, pero este estaba mucho más sucio. El suelo parecía cubierto de una especie de lodo marrón verdoso. Estaba seco en la mayoría de los sitios, pero aún pegajoso y húmedo en algunos. La oficina de Richards está en este piso, lado oeste, dijo Bryans. Ni siquiera terminó la frase cuando oímos un grito repentino en algún lugar del edificio. Desde la esquina, al final del pasillo, una silueta asomó la cabeza, mirándonos con curiosidad. La criatura apareció entonces ante mis ojos, y lo que vi se parecía a la gran criatura que había matado a Jones y al guardia de seguridad, solo que era mucho más pequeña, quizás del tamaño de un niño pequeño. Gritaba de forma similar a su versión adulta, con el chirrido de neumáticos de coche que inundaba el edificio, pero con mucha menos intensidad y ruido. Logramos silenciarlo a medias con solo unas balas, pero fue demasiado tarde. Decenas de gritos inundaron el edificio y al instante, en nuestro piso y en los de arriba, oímos cientos de pequeños pasos corriendo por todas partes. En segundos, empezaron a aparecer por la esquina del pasillo decenas de criaturas como la que acabábamos de matar, y todas chillaban mientras corrían hacia nosotros. Mi equipo y yo abrimos fuego de inmediato, y todos cayeron con bastante facilidad, a diferencia del grandullón que vimos en el edificio de ciencias. Cada vez aparecían más, acercándose, mientras el edificio se llenaba de una cacofonía de disparos y los gritos espeluznantes de las criaturas. Estaba a punto de gritarles a mis compañeros que retrocedieran, temiendo que nos quedáramos sin munición, pero tan rápido como empezaron los gritos, se calmaron y solo quedaron unos pocos rezagados, corriendo sobre los cadáveres de sus hermanos o hermanas, intentando alcanzarnos, a pesar de no tener ninguna oportunidad. Torres disparó al último, y los gritos cesaron por completo junto con las balas, llenando el edificio de un silencio inquietante. ¿Ves más?, pregunté sin bajar el arma. Esos son todos, dijo Bryans mientras recargaba. El pasillo estaba lleno de docenas de cadáveres acribillados de monstruos del tamaño de niños, espeluznantes y esparcidos unos sobre otros. El verde se mezclaba con la sangre oscura, haciendo que la escena pareciera una fosa común. Con cuidado, pasamos por encima de los cuerpos y nos dirigimos a la parte oeste del edificio, a la oficina de Richards, que contrastaba ostentosamente con el resto del edificio, con bebidas de aspecto caro en el mueble bar, trofeos en las paredes, etc.
Había una puerta electrónica al otro lado de la habitación, detrás del escritorio, que conducía a la planta baja. Tenía un agujero enorme. La abolladura sobresalía hacia la oficina, lo que indicaba que las criaturas debían de haber escapado desde el interior. En la esquina de la habitación, contra la pared, estaba el cuerpo inconfundiblemente mutilado de Richards. ¿Es ese nuestro hombre?, pregunté. Eso parece, dijo Torres mientras se arrodillaba para inspeccionarlo. No hay razón para que haya nadie más aquí. Había una computadora sobre el escritorio, y a pesar de que la habitación estaba desordenada y el monitor estaba volcado, seguía funcionando. Me senté junto al escritorio y puse el monitor en posición vertical. La computadora estaba desbloqueada y mostraba la pantalla del escritorio. ¿En serio? ¿Ni siquiera una contraseña?, preguntó Torres. Supongo que no tuvo tiempo de cerrar la sesión, dijo Bryans. Había una carpeta justo en el centro del escritorio llamada FP, el proyecto de fertilidad. Hice doble clic y había varios archivos dentro, incluyendo documentos. Abrí el primero y decía, el proyecto de fertilidad. El propósito del proyecto es fecundar mujeres que, de otro modo, se considerarían infértiles. El proyecto se encuentra aún en sus primeras etapas y es puramente experimental, por lo que no garantiza resultados. Además, los efectos adversos no se han eliminado al 100% y podrían ser visibles en algunos sujetos. Por ello, todos los participantes, incluidos los sujetos de prueba, tienen la estricta obligación de firmar un acuerdo de confidencialidad, bajo riesgo de violación federal si divulgan información confidencial. Los sujetos son 5 mujeres de entre 20 y 28 años, incapaces de concebir, que se inscribieron como voluntarias. Permanecerán en las instalaciones durante todo el proyecto. 3 meses si no tienen éxito, 12 meses si pueden concebir. Durante este tiempo, mi asistente y los 12 estudiantes voluntarios les realizarán pruebas diarias. El proyecto ha sido financiado en su totalidad por la universidad. Bueno, lo haré, dijo Bryans. Me pregunto qué les pasó a esas mujeres. Abrí el siguiente documento, que contenía una cronología de los acontecimientos. Decía, Día 1. Introducción de los sujetos en las instalaciones. A cada sujeto se le inyectó una cepa diferente de censurado. Los cambios deberían ocurrir en un plazo de 14 días. Día 2. No hay cambios visibles. Día 7. Los sujetos 2 y 4 fallecieron inesperadamente durante la noche. Me deshice de sus cuerpos y les comuniqué a los demás participantes que renunciaron al proyecto y fueron despedidos. Día 9. De los 5 sujetos, 2, sujeto 1 y sujeto 3, dieron positivo en la prueba de embarazo. Este es un gran avance científico y podría resolver el problema de la infertilidad, que persiste durante toda la vida, tanto en parejas casadas como en otras. Día 21. El peso de las embarazadas ha aumentado rápidamente, al igual que el tamaño del abdomen. El embarazo parece progresar mucho más rápido de lo previsto, ya que la ecografía muestra un crecimiento fetal inusitado antes del tercer trimestre. Día 26. El sujeto 1 falleció aproximadamente a la 1:03 de la mañana. El rápido crecimiento del bebé se descontroló, ya que su estómago fue desgarrado desde adentro. El bebé falleció poco después y, al examinarlo, se observaron deformidades físicas. Había una imagen debajo del texto que mostraba el cadáver de un bebé en una cama de hospital, pero no era un bebé cualquiera. Era una de las criaturas deformes que habíamos visto antes. «Joder, hombre», dijo Torres. Me desplacé hacia abajo. Día 27. La sujeta 3 dio a luz a su bebé por cesárea. Al igual que la sujeta 3, el bebé de la sujeta 1 presentó deformidades físicas e incapacidad para respirar por sí solo. Fue colocado en una incubadora, donde continuará bajo monitoreo. Día 31. El bebé del sujeto 3 ha mostrado signos de crecimiento rápido, alcanzando un peso de 10 kilogramos en tan solo 4 días. También ha crecido, por lo que se le ha colocado en una incubadora más grande. Día 40. El bebé sigue creciendo, superando los 2,4 metros de altura y los 225 kilogramos. Sin embargo, esa no es la única peculiaridad.
Al realizarle una ecografía, se reveló que tiene su propio bebé creciendo dentro del vientre. Por eso, se le ha apodado la madre. Los fondos proporcionados por la universidad ya no son suficientes, pero si pido más, me exigirán pruebas contundentes de su necesidad. No dudo que cancelarían el proyecto si vieran lo que está pasando, pero no puedo detenerme ahora. Así que, en lugar de eso, aportaré mis propios fondos en secreto. Día 52. La madre ya ha dado a luz a 3 bebés más, cada uno con deformidades aún mayores que ella. Aún no puede respirar por sí solo, y por lo tanto, debe permanecer en la incubadora, pero cada vez parece que se están formando más fetos en su interior. Día 67. Las crías de la madre han mostrado los mismos patrones que ella, dando a luz a sus propias crías a un ritmo vertiginoso. Las crías, apodadas las rechazadas, pueden crecer enormemente, superando a los humanos en tamaño y destreza física. Cuando son jóvenes, su piel es tan suave como la nuestra, pero a medida que crecen, se endurece desde las puntas de los dedos de las manos y los pies, hasta llegar a la zona del pecho y el corazón. Una vez que su piel se endurece por completo, resulta casi imposible matarlas. Sin embargo, se requieren más pruebas. Otra peculiaridad es que la madre parece poder comunicarse con sus crías, a pesar de no tener ninguna forma visible de comunicación. En cualquier caso, el proyecto se ha considerado un éxito, y por lo tanto, se cancelará mañana, con todos los miembros excepto la madre eliminados. La madre será enviada a Censurado para un estudio más profundo, donde yo personalmente dirigiré las pruebas. Aunque se ha logrado el objetivo inicial del proyecto de fertilidad, los resultados no pueden utilizarse con civiles para la concepción y, por lo tanto, se utilizarán para el comercio de armas en el mercado negro. El asistente, los sujetos y los estudiantes participantes serán eliminados para evitar cualquier riesgo de filtración de datos sensibles. El documento terminaba ahí. Pues que me jodan, menudo pedazo de mierda, dijo Torres. Algo debió salir mal antes de que pudieran cancelar el proyecto y a los rechazados, dije. Tenemos que revisar el experimento de abajo. Pude ver las protestas de Torres en su rostro, pero sabía que teníamos que hacerlo. Bryans también asintió y no perdimos tiempo. Entré primero por el agujero de la puerta y mis compañeros me siguieron. La escalera del sótano estaba oscura, iluminada solo por nuestras linternas y el tenue brillo del monitor de la computadora de la oficina. Pero al bajar, llegamos a otra puerta rota que emitía un resplandor verdoso desde adentro. Con cuidado, entramos y nos quedamos boquiabiertos ante lo que teníamos ante nosotros. Frente a nosotros había una gran sala, muy alta y espaciosa, y a cada lado había largas filas de incubadoras gigantes que parecían tubos verticales, llenas de un líquido verde. Al fondo de la sala se alzaba una incubadora mucho más grande, al menos 3 veces más grande que los demás tubos. Una criatura gigantesca dormía en su interior, visible solo como una silueta desde allí. La madre, pensé al instante. Cada tubo tenía luces en su interior que emitían un resplandor verde enfermizo, reflejándose en las paredes y el suelo, e incluso nos bañaba a mí y a mis compañeros de verde. Muchos de los tubos de ensayo tenían criaturas deformadas y demacradas de varios tamaños y formas en su interior, que parecían estar inactivas e inconscientes de nuestra presencia. Pero la mayoría de los tubos estaban vacíos, con vidrios rotos y líquido verde derramado en el suelo. Supongo que ahora sabemos qué pasó aquí, dijo Bryans. ¿Cómo diablos la universidad financió algo así sin saber qué estaba sucediendo delante de sus narices?, preguntó Torres. Leí el informe, intervine. Richards usó su propia financiación, además de la universidad. Veamos ese tubo de delante. Podría ser la madre. Avanzamos por la habitación, observando atentamente los tubos intactos que nos rodeaban para detectar cualquier movimiento repentino. A medida que nos acercábamos, la madre se hacía cada vez más visible. Una criatura que fácilmente medía más de 3,6 metros a pesar de estar encorvada. Su cuerpo estaba demacrado, excepto por el estómago, que sobresalía notablemente. Los brazos eran desproporcionadamente largos, casi hasta los tobillos,
y el rostro, a pesar de llevar una máscara de respiración sobre la boca, estaba claramente tan deformado como el de sus crías, con una frente abultada y llena de bultos, y finos mechones de pelo largo y negro flotando en el líquido verde del tubo. Tenía los ojos cerrados e incluso desde allí, la piel de la criatura parecía gruesa y escamosa, como la de un cocodrilo. Sabía que no había forma de matarla con balas, así que esperaba que el C4 fuera suficiente para hacerla añicos. «Bryans, vamos a preparar a ese chico malo y salir de aquí de una vez», dijo Torres. Bryans, con mucho gusto, sacó el C4 y lo colocó en el tubo. Casi en cuanto el explosivo tocó el cristal, la madre abrió los ojos, fijando su mirada penetrante en Bryans. Y entonces, el sonido de cristales rompiéndose detrás de nosotros llenó la habitación. Nos giramos y vimos a las criaturas salir de sus tubos, emitiendo gorgoteos al ver el líquido salir de sus bocas. Al instante, abrimos fuego, aniquilando a las criaturas que, patéticamente, intentaban salir de sus tanques. Pero entonces, se oyó otro ruido de cristales rompiéndose, esta vez proveniente del tubo de la madre. Me giré justo a tiempo para ver a la madre sujetando firmemente a Torres por el torso como si fuera un juguete, levantándolo con facilidad. Para entonces, todos sus hijos en la habitación ya estaban muertos, así que centramos nuestra atención en la madre y abrimos fuego contra ella. Como era de esperar, las balas simplemente rebotaron y observamos con horror cómo Torres gritaba cada vez más fuerte, mientras la madre lo apretaba con fuerza. Seguimos disparando sin cesar, y por un instante la madre aflojó el agarre de Torres. Y entonces volvió a apretar, esta vez con fuerza y rapidez, aplastando el cuerpo de Torres y matándolo al instante. Ella arrojó el cuerpo inerte de Torres a través de la habitación y me habría golpeado, y probablemente me habría aplastado con el impacto, si yo no la hubiera evadido. «¡Retrocedan!», les grité a los Bryans, y comenzamos a correr para salvar nuestras vidas. Un gemido muy profundo y fuerte resonó en la habitación, haciendo vibrar las paredes. Oímos el sonido de algo húmedo y pesado golpeando el suelo, y me giré un instante, lo suficiente para ver a la madre arrastrándose febrilmente hacia nosotros sobre las palmas de las manos, con un destello de odio puro en los ojos. Corrimos escaleras arriba, y yo me abrí paso primero por el hueco de la puerta, dándome la vuelta para ver si Bryans me seguía. Estaba a punto de salir también, cuando la mano huesuda de la madre lo rodeó. Intentó soltarse, pero debió de darse cuenta de que estaba perdido, porque justo antes de que lo arrastraran de vuelta a la oscura escalera, me lanzó el detonador de C4. «¡Vámonos!», gritó mientras lo tiraban hacia abajo. Lo agarré y supe que no tenía sentido intentar rescatarlo. Corrí tan rápido como pude y entonces oí el gemido de la madre una vez más, animándome a correr aún más rápido. Apenas di un paso fuera del edificio, detoné el explosivo, causando un estruendo alarmante dentro. Seguí corriendo mientras escuchaba cómo el edificio se derrumbaba tras mí con un ruido cada vez más fuerte, hasta que fue casi ensordecedor. Solo cuando estuve a una distancia prudencial, me detuve y me di la vuelta para enfrentarme a mi obra maestra de la ruina. El edificio se derrumbó por completo y solo quedó un montón de escombros. Me apoyé en las rodillas, exhalando aliviado. Y entonces oí que algo se movía entre los escombros. Miré hacia arriba y efectivamente algo se movía debajo. En segundos, una mano gigante cubierta de polvo emergió, apoyándose torpemente sobre los escombros. Y luego la otra mano. Los escombros comenzaron a moverse en grandes cantidades y la cabeza de la madre se alzó lentamente, gimiendo, ahora con tanto odio y rabia, que parecía capaz de tragarse el mundo entero. Dio un paso adelante con la mano y luego se apoyó en la otra, saliendo lenta pero seguramente de entre los escombros. Levanté mi arma, intentando apuntarle a los ojos, y justo antes de apretar el gatillo, se produjo otra explosión ensordecedora. Sentí el calor de la explosión incluso a esa distancia cuando el misil impactó a la madre. Esta vez gritó de dolor, pero también retrocedió con visible miedo. Otro misil, y oí a alguien gritar: «¡A cubierto!». Hice lo que me ordenaron y al girarme, vi al blindado que nos había traído aquí detenerse y descargar contra la criatura sin piedad.
Había docenas de otros blindados e incluso 2 tanques, por lo que pude ver, y todos le estaban asestando una lluvia de misiles y balas a la madre. La madre gimió y agitó los brazos, como si intentara espantar mosquitos molestos, pero poco a poco su piel escamosa empezó a amoratarla y luego a sangrar. Y entonces, cuando su piel estuvo lo suficientemente suave, la infantería blindada de la compañía corrió y empezó a dispararle al punto débil del pecho. Me uní a ellos y disparé contra la criatura con la ira de un hombre cuya unidad entera fue asesinada brutalmente, sin contenerse. La madre gritó y giró, intentando retirarse, pero sus gritos se desvanecieron y cayó desdichadamente sobre los escombros, exhalando su último aliento. «¡Alto al fuego!», gritó alguien. Luego se hizo el silencio. Unos cuantos agentes de seguridad blindados se acercaron vacilantes al gigante muerto y confirmaron su muerte, antes de que el comandante comenzara a gritar varias órdenes a sus unidades sobre qué hacer a continuación. Al terminar, se acercó a mí y me preguntó: «¿Dónde está el resto de tu unidad?». «Muerto», respondí. «No sabíamos a qué nos enfrentábamos». «Y aún así, de alguna manera, sigues vivo, otra vez», dijo burlonamente tras su casco. No respondí. Gruñó y dijo: «Misión cumplida. Lo hiciste bien. Deberías regresar a informar al cuartel general. Deja la limpieza en nuestras manos, superviviente».